la parte longitudinal y transversal y habíamos llegado a concluir un armado y ya tenemos completo lo que es la viga, hasta la elaboración de un croquis constructivo. Lo que continuaba ahora era ver el tema de la columna. Aquí he desarrollado una planilla en base a un nuevo cargado que hice y para ver que todo esté muy bien, lo vamos a verificar con el software y los resultados son muy, pero muy cercanos, ¿no? Hay una variación en el tercer decimal, así que podemos decir que los resultados son aceptables. Entonces, para este caso, yo utilicé lo que es una columna de 50 por 50. Este B1 denota el ancho en el eje X de 50 centímetros y este B sub 2 denota el ancho en la columna en el eje Y. Luego tenemos un recubrimiento de... Perdón, Inge. No, siga nomás, siga, sí. Allá. Luego tenemos un D', que es esa parte de aquí, que es el recubrimiento superior de cálculo, que, es, que va desde la cara de la columna hasta el centroide del elemento longitudinal. Y de la misma forma tenemos un recubrimiento libre general de 4 centímetros, que es desde la parte exterior del estribo hacia la cara de la columna, ¿no? Alrededor. Entonces, si restamos lo que es la altura útil, directamente este espesor de la altura menos este recubrimiento, vamos a obtener directamente un D de 44 centímetros. Luego aquí podemos notar que hay una serie de aceros. Por ejemplo, este AS1 denota a toda la fila que está en la dirección de B1. El AS2 denota los aceros que están en la fila en la dirección también de B1, el AC3 y el AC4. Podemos notar que el AC1 está compuesto por 4 elementos, el AC2 por 2 elementos, el 3 también de 2 elementos y el 4 nuevamente por 4 elementos. También se necesita conocer lo que es las distancias desde la cara hasta el centroide de estas barritas. Entonces, el primero, el D4, va a coincidir justamente con el D', el D3 coincide a este centroide de esta barra, el D2 a este otro, el D1 a este de aquí, que es también igual que la altura útil. Luego me he dado algunos diámetros y áreas de refuerzo de acero, por si se lograra necesitar, y aquí están esas áreas de acero, ¿no? Tenemos el AS1, 4 barras de 20, utilicé las varillas de 20, y este es el área de acero que tengo en esa fila. En la fila 2 voy a tener esta cantidad que se va a repetir la misma en la fila 3, y nuevamente en la fila 4 vuelvo a tener lo que es la misma área de acero que tengo en la fila 1. Se suma todas estas áreas y obtengo una área total. Luego saco lo que es el área gruesa de la columna, simplemente va a ser las dimensiones B1 y B por B2. A esto saco lo que es el porcentaje de acero. Recordamos que el acero mínimo está entre el 1% de esta área gruesa y el acero máximo está al 6%, y verificamos que este área de acero que nosotros hemos encontrado fluctúa dentro del mínimo y el máximo, ¿no? Y vemos que está cumpliendo. Aquí están las distancias D que les mencionaba, la distancia de 1, de 2, de 3 y la de 4 que coincide nuevamente con el D'. Y siguientemente he definido lo que son los materiales. Estoy usando los mismos materiales que utilicé en el caso de vigas, ¿no? Lo mismo se ha mantenido para este caso. Recuerden, también estoy utilizando una deformación última del concreto de 0.003 o el 3 por 1000, el peso específico del concreto de 2500, el factor de minoración de corte de 0.75 y este otro nuevo factor que está como phi sub j, que es el factor de minoración de resistencia al corte en el nodo, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Siguientemente tenemos aquí el caso de la columna que está llegando y tenemos lo que es las dos vigas. Aquí tenemos una viga de la izquierda y una viga de la derecha. Vamos a tener este acero superior y este acero inferior.
Aquí el armado de las vigas, tanto la viga de la izquierda o viga 1 y viga 2 son simétricas, así que estas vigas, este armado va a ser la misma de la viga 1 que de la viga 2, ¿no? Por eso aquí tenemos el área de acero superior de la viga 2 que se ha tanteado de 2 varillas de 22 más 4 de 20, nos da esta área de acero, y para la parte inferior está usando 4 varillas de 20 y es este acero que está aquí, ¿no? Y de la misma forma, estos mismos aceros o este mismo armado tiene esta otra viga, ¿no? Y esto es lo que vimos en la parte de vigas, ¿no? Cómo llegar a esta conclusión. Luego tenemos esta carga P sub U2 que está llegando en esta zona, que es de 100 toneladas, este momento que está generando de 27 toneladas por metro, y en la parte inferior tenemos un P sub 1 de 130 y un momento de 32 toneladas por metro. Luego tenemos la longitud libre de la columna. Si he trabajado con una columna de 3 metros, asumiendo que la viga tiene una altura de 40 centímetros, entonces la longitud libre de la columna sería igual a 2.6 metros. El siguiente paso que hice fue la revisión a flexocompresión, utilizando lo que es un diagrama de interacción, ¿no? Esto es una forma opcional a lo que hicimos con el ingeniero de calcular con las tablas de la PCA. Por cualquier método, el resultado debería salir muy próximo o casi igual, ¿no? Aquí entonces tenemos lo que es los esfuerzos. Calculando lo que es los esfuerzos llegando a la cedencia, podemos calcular las fuerzas. Este es el caso donde nos encontramos en compresión pura. Por tal motivo, calculamos lo que es la compresión en el concreto, que simplemente va a ser 0,85 por FC, el área gruesa del concreto, y a esta le restamos el área de acero total que está ejerciendo. Conocemos luego lo que es la fuerza axial a compresión pura, que simplemente va a ser esta fuerza del concreto, más todas las fuerzas que están incidiendo de estos aceros. Luego calculamos lo que es este centroide o el centroide plástico de posición, que está medido desde la fibra superior al centroide. A este caso, como es una columna de 50 por 50, exactamente me está dando en el centro, que sería 25 centímetros. Luego hacemos el otro caso, que sería el caso de tracción pura. Nuevamente, conociendo lo que son esto, debemos calcular lo que es este centroide, que nuevamente nos va a dar el mismo. Calculamos lo que son estas deformaciones. Conociendo lo que son las deformaciones, podemos encontrar los esfuerzos, y conociendo lo que son los esfuerzos, podemos encontrar lo que son las fuerzas en cada fila, ¿no? Luego sumamos lo que es esta fuerza axial pura, la de tracción, y hacemos luego, vamos a ir variando para encontrar lo que es este diagrama, vamos a ir variando lo que es la profundidad del eje neutro. Si varía la profundidad del eje neutro, entonces también va a variar lo que es este coeficiente de A, porque A está relacionada con este eje del eje neutro, ¿no? Este coeficiente. Entonces, aquí asumimos, primeramente se define en primer lugar la profundidad del eje neutro para falla balanceada, donde el acero más alejado a tracción se encuentra justo en la cedencia, mientras que el concreto alcanza el agotamiento. Sabemos que el último es el 002, entonces encontramos ese centro donde está en falla balanceada, ¿no? Esto es por relación de triángulos que viene de las deformaciones. Asimismo, damos lo que es estos otros 6 valores, haciendo variar lo que es este eje neutro. Va a variar primero a 43.75, a 37.5, 31.25, a 26.4, que es donde está la falla balanceada, luego a 18.75 y a 12.5, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar es cómo va a ir de una zona que va en compresión, tenemos que ya pasar por una zona de transición, y nuevamente llegar a lo que es una zona en tracción. De esa forma vamos a poder completar lo que es este diagrama de interacción. Entonces tenemos lo que es el primer caso, donde el C va a ser igual al C sub 1, que en nuestro caso es 43.75. Encontramos lo que son las deformaciones para las 4 filas de acero, para estas de aquí, y después asumimos lo que es la revisión de tipo de falla para ver en dónde se encuentra. Haciendo la comparación con esta falla con la que es la última de concreto, del acero, vemos que si este valor fuera mayor al 0,05,
estaría en tracción, y si no, estaría en transición, y si fuera este menor, estaría en compresión. En este caso, como es mucho menor a este valor, vemos que esta zona, para este caso de C, se encuentra en compresión. Calculamos lo que son los esfuerzos en cada fila, luego calculamos, tenemos los esfuerzos, podemos calcular las fuerzas, y conociendo lo que es la fuerza, podemos calcular la resultante del concreto y luego la fuerza axial que está generándose para este caso. Conociendo lo que es esto, podemos calcular ahora el momento. Conociendo lo que es el momento, ya tenemos lo que es la fuerza y el momento para ese C que está a una distancia inicial. El siguiente caso sería hacer la revisión para el caso 2, pero ahora variando un poco más, y de esa forma vamos a ir revisando que este proceso va a ser el mismo, va a repetirse 6 veces, y vamos a ver que para este caso todavía nos encontramos en compresión. El procedimiento va a ser el mismo que el anterior, vamos a obtener una carga, un momento, luego pasamos al siguiente caso 3, donde ya incrementa lo que es este centroide, y vemos que también nos encontramos en una zona por compresión. Luego seguimos con el otro caso, que ya estamos en la falla balanceada, y se hace nuevamente la revisión y queda como es en compresión, ¿no? Estos valores llegan a ser iguales, así que sigue todavía en compresión. Luego para el caso 5, ya ha superado un poco más, así que esta vez este valor es un poco más grande que este, así que nos dice que estamos en una zona de transición porque todavía no llega al 0.005, que sería ya para tracción. Luego en el siguiente caso, que es el último, ya llegamos, ya hemos superado este valor, así que nos encontramos en una zona que ya es atracción. Entonces, juntando lo que son todos estos valores y haciendo la definición que me dice la norma que debo tener un diagrama nominal y un minorado, y este minorado debe ser en base a los factores de reducción. Los factores de reducción se encuentran en este punto de la norma, en la tabla 21.2.2, donde nos dice que para zonas controladas por compresión, cuando es espiral es 0.75, y cuando es, en nuestro caso, que es estribo, sería 0.65. Cuando es en transición, se utiliza esta ecuación de aquí, y cuando es controlada por tracción, utilizamos 0.9. Entonces, el siguiente paso es calcular estos fees de acuerdo a estas deformaciones que se tienen. Entonces, lo que se hizo fue eso. Viendo que el caso 1 tenemos esta deformación y vemos que estamos en compresión, haciendo un pequeño programita, se llega que para este caso phi va a valer 0.65 para el caso 1, para el caso 2 también, y esto se repite hasta el caso 4. Ya en el caso 5 tenemos otro valor y ya está en una zona de transición, así que va a aplicar lo que es esta ecuación, y para este caso me está saliendo un valor de 0.82. Y luego cuando ya estamos en el caso 6, que es tracción, aplica lo que es nuevamente esta condición y sale que el valor va a ser directamente a 0.9. Luego hacemos esta definición de compresión pura, que sería 0.65, y tracción pura de 0.90. Entonces, conociendo todos los valores, ya podemos generar lo que es nuestro diagrama, ¿no? Aquí ya se ha generado este diagrama, este sería el nominal y este ya sería el diagrama minorado. Aquí están nuestras dos fuerzas que teníamos inicialmente de las columnas, y vemos que esta carga de aquí es la falla balanceada, y este otro componente de aquí es lo que nos indica la norma, que es esta carga reducida máxima, que nos dice que la compresión máxima resistente se limita al 80% de la compresión pura, incluyendo el factor de minoración. Entonces, a este valor tenemos que multiplicarle por 0.8, y este valor es el que está aquí, ¿no? Entonces, estos dos puntos, o los puntos de la columna, deberían caer dentro de esta zona, y mucho mejor si cae por debajo de lo que es de la falla balanceada, ¿no? Vemos que en este caso está dentro, y las secciones que habíamos propuesto con los aceros cumple perfectamente. Luego lo que se hizo fue la resistencia mínima flexión. Esto es a fin de prevenir que se forme un entrepiso débil, es necesario cumplir que la sumatoria de momentos nominales de la columna sean iguales o mayores a los 6/5, o que es igual a 1.20, de la sumatoria de los momentos nominales de las vigas que concurren al nodo.
Eso es lo que nos indica la norma. Entonces, básicamente vamos a tener este caso cuando calculemos con los aceros de la viga, este acero inferior, es en el caso A, que sería el sentido antihorario, y se calcula con la otra viga, pero con el acero superior. Y vamos a tener un caso B, que sería el sentido horario, y se va a calcular con el acero superior de la viga, y esta vez con la otra viga se va a calcular con el acero inferior, ¿no? Entonces, esta sumatoria de momentos debe ser menor a los momentos nominales de la columna, ¿no? 6/5, o que sería igual a 1.20. Entonces, para encontrar estos momentos nominales, lo que se hace es nuevamente sin aplicar lo que es este factor de reducción, tanto para las de las vigas como para de las columnas. Entonces, en el diagrama que nosotros hemos construido de la columna, podemos incursionar la opción de estas cargas y vamos a obtener estos momentos nominales cuando esto es a flexión en columnas igual a phi igual a 1, ¿no? Este de aquí que no está aminorado. Entonces, lo que siguiente que se hace es analizar el caso A, que serían los momentos nominales de la viga en sentido antihorario. Tenemos los aceros que concurren a la viga, tanto de la viga izquierda como de la viga derecha. Y lo que se procede a hacer es el mismo cálculo, ¿no? Como nos indica aquí esta ecuación que está. Entonces, haciendo esta ecuación, obtenemos lo que es este momento. Este sería el momento nominal de la viga 1 en este sentido. Y lo mismo se hace para el otro sentido, ¿no? Aquí tenemos el caso B, que serían los momentos nominales en sentido horario esta vez. Tenemos todos los aceros, podemos encontrar A y tenemos lo que es ya el momento nominal. Luego se suma estos momentos nominales, ¿no? Aquí está los sumatorios de los momentos nominales de la viga, tenemos este valor. Y luego lo que se hace es sacar el máximo entre el caso A y el caso B. Pero como en nuestro caso, nuestro armado es simétrico, tanto la viga izquierda como la viga derecha, y podemos notar que dice que en conclusión se tiene la sumatoria más crítica de momentos nominales en la viga, pero como ambos son iguales, da lo mismo usar el caso A o el caso B. Todo esto solo porque el armado es simétrico. Luego tenemos la sumatoria de los momentos nominales en la columna. Como nos indica la norma, tenemos que sacar de un diagrama que está igual a phi igual a 1. Entonces tenemos aquí la carga de 100 toneladas y la carga de 130. Hacemos coincidir con estos ejes y vamos a obtener estos dos valores que están aquí arriba. Entonces estos dos valores van a ser los momentos nominales para esta carga y para esta otra. Entonces la sumatoria de estos dos me va a dar la sumatoria de momentos nominales de columna. Y el siguiente paso es hacer la revisión. Entonces aquí he definido una variable y la división entre de las vigas contra de las columnas me da este valor, y vemos que este valor es mayor a 1.20 o que es igual a 6/5, ¿no? Entonces está cumpliendo la relación columna fuerte, viga débil. El siguiente paso es calcular lo que es la demanda por corte. La norma indica que la fuerza máxima probable, V sub E, en la columna se debe determinar considerando las máximas fuerzas que puedan generarse en las caras de los nodos en cada extremo de la misma. Para ello se tienen los dos posibles mecanismos. Entonces, la norma nos indica que puede haber dos mecanismos. El primer mecanismo que nos indica es desarrollo de rótulas plásticas a flexión en las columnas, que esto es lo que menos se debe evitar, ¿no? Pero nos indica que la demanda por corte se obtiene de los momentos máximos probables de las columnas en sus extremos, calculando a partir de una determinada fuerza axial mayorada en el diagrama de interacción con un factor de sobreresistencia del acero igual a 1.25, como habíamos visto en el caso de las vigas, ¿no? Se debe calcular esto. Pero aquí la norma también nos indica que dice, este criterio es aplicable principalmente cuando no se cumple la condición de columna fuerte, viga débil, por lo cual se espera que la columna alcance la rótula plástica por flexión en sus extremos antes que las vigas que concurren al nodo, ¿no? Entonces, esto solo se hace cuando no se da el criterio de columna viga fuerte, pero sabemos y nosotros hemos estado viendo que debe respetarse el criterio de columna fuerte viga débil. Así que descartamos este mecanismo y pasamos por el siguiente. En el siguiente mecanismo, o el mecanismo 2 que nos indica la norma, es desarrollo de rótulas plásticas a flexión en vigas, donde nos indica que la demanda por corte se obtiene de los momentos máximos probables MPR, que es lo que habíamos visto, que pueden transferir las vigas a los nodos tomando
una altura efectiva entre los puntos de inflexión entre la columna superior e inferior. Se asume que dichos puntos de inflexión ocurren en medio de cada columna. Entonces aquí vemos, este es el nodo y este sería el punto de inflexión, que sería exactamente la mitad de la columna superior, y aquí vemos otro punto de inflexión donde sería exactamente la mitad de la columna inferior. Y nuevamente vamos, como tenemos estos aceros, vamos a tener nuevamente dos casos. El caso A, donde los momentos máximos probables de las vigas en sentido antihorario, donde se va a generar un diagrama de momentos, y el diagrama de cortantes va a ser uniforme. Luego vamos a tener un segundo caso, donde ahora va a ser en sentido horario. Y esta vez se van a calcular con los otros aceros. Para la viga 1 va a ser con el acero superior, y para la viga 2 va a ser con el acero inferior. Entonces nos dice, este criterio es aplicable principalmente para cuando se cumplen las condiciones de columna fuerte, viga débil. Por tanto, se alcanza una rótula plástica por flexión en las vigas antes que en las columnas. Y es lo que debemos nosotros hacer en la práctica. Luego vemos lo que es la revisión para el caso de falla por rótula plástica en vigas, analizando lo que es el mecanismo 2. Tenemos, como habíamos visto, el caso A. Vamos a tener el momento máximo probable de la viga en sentido antihorario. Conocemos lo que son sus aceros, y esto ya se ha analizado en esta otra planilla de las vigas, así que directamente puedo traer esas variables. Y lo mismo para el caso B, que sería en el otro sentido, simplemente va a ser invertidos estos momentos, ¿no? Al final lo que se va a tener es la sumatoria, y debemos encontrar el máximo entre el caso A y el caso B. Pero nuevamente, como el armado es simétrico, estos valores usando el caso A o caso B va a ser igual. Finalmente se obtiene el corte de la columna, que tenemos la altura efectiva, ¿no? De acuerdo a ese diagrama que habíamos visto. El corte por capacidad va a ser esa sumatoria de momentos probables dividido entre la altura efectiva, y el corte del análisis para este caso estaba a 20.04 toneladas, y el corte de diseño debe ser el máximo entre este corte por capacidad y el corte del análisis. Generalmente el corte por capacidad es mayor porque se usa lo que son los aceros reales. Luego tenemos la definición de resistencia por cortante en el concreto. En el caso para columna 1, donde la norma nos indica el refuerzo transversal debe diseñarse para resistir cortantes suponiendo B sub C igual a 0, donde ocurra simultáneamente las dos condiciones. Entonces la norma nos indica que debe ocurrir estas dos condiciones al mismo tiempo o de forma simultánea para asegurarnos que B sub C sea igual a 0. En el caso de vigas habíamos visto que sí se verificaba, pero en este caso nuevamente tenemos que la fuerza cortante inducida por el sismo, el B sub P, que se determina aplicando los mecanismos de rótula plástica por flexión en columna, o mecanismo 2, que sería rótula plástica por flexión en vigas, representa la mitad o más del corte de diseño. En este caso, nuestro corte de diseño va a ser el mismo al B sub E, así que da un valor de 1, y haciendo esto, que va a ser mayor a 0,5, nos da igual a una operación que va a ser 0, que es negativo, y 1, que sería positivo. En este caso me está dando que es negativo, pero debe cumplirse esta otra condición, donde nos indica que la fuerza axial mayorada de la viga, el P sub U, incluyendo las acciones sísmicas, es menor que el producto del área gruesa por la resistencia del concreto de entre 20, ¿no? En este caso tenemos este P sub U, que era de 130 toneladas, tenemos el área gruesa, entonces este P sub C llega a tener un valor. En el caso de la viga no teníamos este valor, así que se hacía 0, pero en este caso sí hay este valor, así que sí llega a aplicarse B sub C, y B sub C se aplica mediante la ecuación que conocemos, y obtenemos este valor de B sub C que llega a aportar el concreto. Entonces B sub C no puede llegar a ser 0. Luego hacemos lo que es el diseño del acero transversal de la columna 1, donde vamos a tener la disposición general. En este caso tenemos 4 números de ramas en X y 4 números de ramas en Y. Este es el caso que nosotros tenemos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y al ser simétrico vamos a tener lo mismo en la otra dirección. Tenemos los espesores, las alturas de la viga, tanto la parte B sub 2, B sub 1, y entonces lo que nos indica la norma es encontrar esta separación, ¿no? Y esta separación que va a existir entre estas varitas simplemente va a ser el espesor menos 2 veces el recubrimiento lateral dividido entre el número de barras entre n, ¿no? Entonces, este es el espaciamiento que existe en la dirección X como tanto en la dirección Y de estribo a estribo.
Luego se hace lo que es el área de acero transversal en ambas direcciones. Para este caso, el diámetro de estribo estoy tomando el de media. Este sería su área de estribo. Vemos que en nuestro caso es esta configuración. Entonces tenemos en la dirección X dos números de ramas, porque esta sería una y la central sería otra. Entonces serían dos. Y como es simétrico, en la dirección Y también llega a tenerse una y otra, ¿no? Luego, entonces, como tenemos dos números de ramas, las ramas total van a ser dos veces por el número de estribos cerrados. Entonces, en realidad vamos a tener cuatro barras, ¿no? Que es esta, una, dos, tres y cuatro. Las mismas en tanto en la dirección X como en la dirección Y. Al final obtenemos este valor que va a ser A sub X y A sub Y. Luego, vemos lo que es la definición del ancho confinado de la sección. Para este caso, nos indica la norma que debemos considerar lo que es este B sub C2 y B sub C1, donde B sub C2 y B sub C1 es desde el centroide del estribo, desde su centroide hasta el estribo, y podemos ver, sabemos que este RP es el recubrimiento que tiene alrededor de todo, y nos dice RP más el diámetro del estribo sobre 2, entonces llegamos justamente hasta la mitad. Entonces, este sería el R del estribo, y B sub C1 simplemente sería B1, que es el total, menos dos veces estas dimensiones de aquí. Entonces, B sub C1 sería esta cantidad, que sería la misma en la dirección B sub C2, al ser simétrica. Luego vemos lo que es la definición de la separación máxima no confinada entre ramas de estribo. Aquí aportamos lo que es el diámetro del acero longitudinal. Luego tenemos la separación máxima no confinada, que este S máximo que nos indica aquí, que es el centro entre las ramas de estribo, no debe exceder a los 35 centímetros, o que es igual a los 350 milímetros. Se debe tomar el valor, el más grande, ¿no? Entonces, para este caso me está saliendo que es 15.935. Hacemos la verificación de este H máximo y vemos que llega a cumplir. Luego vemos lo que es en la zona de confinamiento. En la zona de confinamiento nos indica que se requiere por el corte por diseño, que simplemente va a ser el corte que habíamos tenido sobre el componente de minoración, el 0,75, menos ahora sí la aportación del concreto. Para este caso me sale 0,86 toneladas. El área de acero es de 5.068 y me está saliendo una separación máxima requerida de 180.153 centímetros. Pero debemos comparar con lo que nos indica la norma. La separación máxima normativa nos indica tres casos. El primero, que sería un cuarto del mínimo entre B1 y B2, pero este es como B1 y B2 es igual, así que simplemente va a ser un cuarto de cualquiera de estos dos valores. El siguiente, 6 veces el diámetro de la longitud, y el último que me dice 10 centímetros más 35 centímetros menos H sub X que habíamos calculado anteriormente sobre 3. De estos debemos encontrar el mínimo valor, y para este caso sale 12 centímetros, entonces este valor sería la separación máxima normativa. Luego se hace una revisión de la separación máxima, va a ser el mínimo entre el requerido y el normativo, y al final usamos una separación de 12 centímetros. Luego vemos lo que es las longitudes de confinamiento, el L sub 0, ¿no? El primer estribo va a comenzar a 5 centímetros de la cara de la viga. Este L sub 1 nos indica que puede ser el máximo de B1 o B2, LO2 puede ser LN entre 6 o LO3 que puede ser 45 centímetros. Tenemos que utilizar el máximo de estos tres, y para este caso sale 50 centímetros. Al final vamos a utilizar un LO de 50 centímetros. Entonces, estas distancias serían de 50 centímetros. Luego hacemos la revisión en la zona central de la columna, donde vamos a tener la separación de estribos sin solapes del acero longitudinal, donde nos indica que esta separación debe ser el mínimo de 6 veces el diámetro longitudinal, o 15 centímetros. Entonces, el mínimo nuevamente llega a ser 12 centímetros, y esa va a ser la separación que vamos a utilizar sin solapes en la parte. Luego,
cuando exista solapes, vamos a utilizar el mínimo de la normativa, que va a ser 12 centímetros al igual. Entonces, al final vamos a llegar a un armado de esta naturaleza, donde ya hemos calculado lo que son estas distancias y también las distancias en la parte central, y este sería el estribo que se utiliza, tanto, y estos serían esta otra parte, ¿no? Tanto que se pone en la parte de X o parte B1 y parte B2. Luego se hace lo que es la revisión por confinamiento, con esta tabla que ya habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos aquí lo que es la demanda, el P sub U, para este caso era 130 toneladas, el área gruesa 0,25, el FC expresado en megapascales sería 27.457, y entonces debemos hacer la revisión de esta y usar el mayor que nos dice entre A y B, y debe cumplir con lo que nosotros habíamos estado verificando. Para este caso, como este valor debe ser menor a los 70 megapascales, vemos que cumple, y el otro caso de esta otra expresión también llega a cumplir. Luego hacemos la revisión, el A sub CH va a ser simplemente es el centro confinado, ¿no?, de la columna, el BC sub 1 y el B sub C2. El S, que va a ser el máximo entre el definitivo y el general, que en este caso es el mismo, que sería igual a 12 centímetros. Y aquí están esas dos expresiones que nos indica la norma, 0.3 AG sobre el A sub H menos 1 por F' sub C sobre Y por S por BC1, o el otro que nos indica que es 0.09 F sub C sobre Y por S por BC1. Entonces, eso se hace tanto en el sentido X como en el sentido y como es simétrico, nos da los valores iguales. Luego vemos lo que es el acero de confinamiento a colocar, donde nos indica que el acero de confinamiento colocado en la dirección se determina en función a las ramas perpendiculares. Entonces vamos a decir que para la dirección X, la relación en el ancho de la sección BC1 se considera las ramas dispuestas en la dirección Y. O sea, cuando analicemos lo que es esta dirección X, vamos a calcular lo que es con estas ramas que están aquí. Para este caso de esta figura, vemos que en esta dirección van a concurrir 4 ramas, ¿no? En cambio, para la dirección en Y van a concurrir solo 3 ramas. Pero en nuestro caso, que es simétrico, tanto para X y para Y, van a ser igual a 4 ramas. Entonces, el número de ramas en Y por el área de estribo me da este valor, y este valor debería ser mayor a este valor de área de cero que habíamos encontrado, que es por confinamiento. Entonces, vemos que es mayor, por tanto, llega a cumplir. Y lo mismo pasa en la otra dirección. Para la dirección Y relacionada con el ancho de la sección B sub C2, se considera las ramas dispuestas en la dirección X, ¿no?, que es el perpendicular. Luego tenemos lo que es los nodos. En los nodos vemos aquí la demanda por corte, nos indica la norma, para determinar la demanda por corte en el nodo, es necesario definir los momentos máximos probables de la viga y columna que concurren al mismo, tomando en cuenta el acero real de las secciones, ¿no? Entonces nos indica que se debe hacer estas verificaciones con los aceros reales. Y nuevamente vamos a tener dos casos, un sentido antihorario y un sentido horario. Entonces vamos a revisar primeramente el caso A, de los momentos máximos probables de las vigas en sentido antihorario. Nuevamente tenemos para este caso, tenemos el acero superior real y también tenemos el acero inferior, pero esta vez de la viga 2, ¿no? Asumiendo que viga 1 va a ser del extremo izquierdo y viga 2 del otro extremo, o viceversa, ¿no? Va a ser igual, porque es simétrico el armado. Entonces, haciendo estas operaciones, vamos a obtener lo que es esta tracción, que nos dice que es 1.25 veces esta área de sección por el FY, asumiendo que alfa va a ser igual a 1.25, y vamos a obtener este T sub 1 y este C sub 2, ¿no? Tanto para este extremo como para el otro extremo. Al final, el B de la columna va a ser igual al B de diseño, o al B sub E que habíamos encontrado. Y luego para este caso, el caso A, que es el caso que estamos en sentido antihorario, va a ser simplemente sumar este valor más este valor menos el cortante, que es el de la columna. Y me está saliendo en este caso 150.727 toneladas. Luego se hace la revisión exactamente igual, pero ahora en el sentido horario. Entonces esta vez se va a utilizar el acero inferior de la viga 1 y el acero superior de la viga 2.
nuevamente vamos a obtener los mismos valores porque el armado de la viga 1 y de la viga 2 es igual, ¿no? Entonces, al final, la demanda máxima por corte en el nodo va a ser el máximo, el del caso A y el caso B. Y en este caso, me está dando este valor de 150.73 toneladas. Ya para acabar, se hace lo que es la revisión de la demanda capacidad. Vemos, esta es una vista en planta, donde tenemos aquí la columna, donde habíamos dicho que este era B sub 1, este B sub 2, y están concurriendo a esta columna 4 vigas, que vemos aquí, donde tiene un espesor BW1, BW2, el 3 y el 4, donde nos dice que estas vigas, si recordamos, habíamos analizado vigas de 25 por 45, entonces estos espesores de tanto del W1 hasta el W4 son de 25 centímetros y la disposición de la columna son de 50 centímetros en cada lado. Entonces nos indica que esta relación debe ser igual, mayor a 0,75 veces el B sub 1 o el B sub 2, ¿no? En ambas direcciones. Luego vamos a tener que para un caso A, donde los nodos estén confinados en 4 caras, o sea que están concurriendo, vamos a utilizar esta expresión. Para un caso B, cuando los nodos son confinados en 3 caras o 2 caras opuestas, vamos a utilizar esta expresión. Y cuando los nodos no sean confinados, se puede utilizar esta expresión. Pero en nuestro caso, como son las vigas que están concurriendo a la columna, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Luego vemos el análisis en la dirección Y para viga 1 y viga 2 de este caso, ¿no? Donde nos indica la norma que debemos hacer, ver esta separación X, que ahorita la vamos a deducir, ¿no? Aquí nos dice que esta área que está sombreada es el área efectiva o el A sub J del nodo, ¿no? Que está llegando, donde va a tener este espesor. El ancho efectivo del nodo es B más H y ese debe ser menor o igual a B más 2 veces X, asumiendo que X es el valor de este lado de la columna, que sería B sub 1, menos el espesor de la viga dividido entre 2. Luego el H-col, que sería igual a B2, que sería simplemente este H, que para nosotros es el B sub 2, ¿no? En la otra dirección. Y el B máximo nos indica que debe ser el mínimo entre el espesor de la columna, que sería B sub 1, o BW más el H-col, que sería este espesor, más BW más 2 veces por X, por este valor, ¿no? Al final, el B máximo va a ser igual a 50 centímetros, que sería esta relación de aquí, ¿no? Pero como nuestra columna es simétrica, va a salir el mismo valor. Entonces, esta A sub J va a ser simplemente este B máximo por este otro lado, ¿no? Y tenemos este valor. Luego un lado se encuentra confinado cuando el ancho de la viga es igual o mayor al 75% del ancho de la columna en dirección perpendicular al eje de la viga, ¿no? Que es lo que estábamos analizando. Entonces, tenemos la primera ecuación, que habíamos dicho que es para nodos confinados en 4 caras. Obtenemos este valor, aplicamos lo que es el factor de minoración para nodos que habíamos visto a un inicio. Entonces, esta relación debe ser menor o igual a 1 para ver que cumple. Entonces, llega a cumplir. Luego vemos lo que es la relación altura nodo y altura viga, donde nos indica la norma que la altura h del nodo no debe ser menor que la mitad de la altura de cualquier viga que llegue a él, que genere cortante en dicho nodo y que sea parte del sistema resistente a sismo. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que esta altura no debe sobrepasar a la altura de esta columna, ¿no? Entonces, conocemos lo que es la altura del nodo, conocemos lo que es la altura de la viga, que es de 40, y haciendo esta relación la altura del nodo sobre la altura sobre la viga debe ser mayor a la mitad, nos indica entonces esta relación debería ser mayor o igual a 0.5. Entonces llega a cumplir y está todo ok, y con eso se termina lo que es la revisión del nodo. Y eso sería lo que es la revisión de la columna y el nodo, y con eso ya hemos terminado lo que es pórticos resistentes a momentos. Muy bien, Fernando. ¿Algo más bien, querías decirles, Fernando? Lo que hemos visto ahora, todo esto, lo vamos a verificar en el programa, porque
esto está conforme lo que hace el programa, entonces nos debería salir lo mismo. Entonces, en la clase de auxiliatura, que es este viernes en la madrugada, vamos a ver eso y van a ver que en el programa es mucho más rápido. Muy bien. Ok, entonces toda todo, esa parte, ya, Fernando, toda esa parte que has estado haciendo con detalle, lo voy a dejar para que tú lo completes. Esperamos que todo... me han confirmado que el cronograma actualizado termina el 15 de enero, creo que hasta el 18 de enero se puede extender, ¿no? Entonces, básicamente enero sería exámenes. Exámenes, quién sabe, el segundo parcial y luego el examen final y en algún caso hipotético el de segunda instancia. Entonces, vamos a tener tiempo todavía para avanzar porque seguramente el examen de segundo parcial podríamos tomar despuesito de Año Nuevo, un día o 2 días después, o la otra posibilidad sería antes de Navidad, pero creo que antes de la Navidad está muy cerca. Entonces, yo voy a esperar todavía unos días para fijar la fecha, pero ya le estoy diciendo que más o menos quisiera que sea el 2 o 3 de enero, y luego en una semana daríamos el examen final. Y la segunda instancia básicamente ya es sobre la marcha, ¿no? Al día siguiente, a los 2 días, lo que sea, ya no se hace mucha espera. Sería así, Fernando. Está bien, dije, gracias. Le preguntaba eso porque ahora también mis compañeros están haciendo el proyecto que les dio y también yo les di un proyecto de un edificio pequeño de 5 niveles donde ellos tienen que encontrar lo que es lo que habitualmente habíamos visto en clases, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que ellos ya van a poder entender mucho mejor porque esa sería la forma de practicar. Perfecto, mira, yo tengo, digamos, muros, puedo hacer unas 2 clases o 3 tal vez. Después hay que hacer losas una clase, zapatas también hay que hacer, fundaciones, también, no sé, unas 2 clases. Ojalá podamos tener una semanita más de clases para hacer un poco de configuración de edificios y criterios de estructuración. Eso sería para terminar básicamente el programa, ¿no? No se puede hacer más y tampoco, ese es el total, ¿no? Entonces, entiendo que podemos terminar, si es que no tenemos ningún retraso. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, he estado viendo lo que Fernando, el edificio seguramente podría estar acá. Entonces, aquí este va a ser X y este que va a ser Y, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si el sismo ataca en alguna dirección, no sabemos en cuál, ¿no? En las coordenadas globales, también yo puedo llevar a coordenadas locales, ¿no? Así, descomponiendo. Entonces, sería EX e Y, más o menos así. También quiero decir que las cargas sísmicas, cuando actúan los registros, siempre se pueden registrar en la dirección norte-sur y este-oeste. Y de ahí lo llevamos con algún ángulo, lo llevamos a coordenadas locales. Entonces se refiere a eso. Bien, pues resulta pues que solamente con columnas, si las columnas estuvieran por acá, para semejantes cargas laterales, posiblemente los límites a la deriva sobrepasan el admisible. Límite a la deriva quiere decir deformaciones laterales de un edificio, digamos, ¿sí? Un edificio que tiene varios vanos, ¿no? Límite a la deriva quiere decir que aquí nosotros tenemos que controlar esta deformación lateral. Si esta deformación lateral pasa el límite de la deriva,
Entonces, querría decir que la estructura es demasiado flexible y está fuera de los límites admisibles de un confort. ¿Qué quiere decir confort? Quiere decir que, miren, si una estructura se desforma lateralmente demasiada distancia, demasiada longitud, ya la gente que está ahí arriba se va a asustar porque se va a mover, ¿no? Demasiado. Y eso pasa del límite del confort. Confort quiere decir que la gente que vive en un edificio tiene que estar bien. Así venga el sismo, tiene que estar bien, ¿no? En condiciones de confortabilidad. Eso quiere decir, confort no quiere decir que va a haber cero de deformación. Va a haber una deformación como un valor límite. Bueno, entonces todas las columnas están en los límites, así como están viendo. Pero estas columnas tienen cierta inercia que tal vez no pueden resistir los embates del sismo en cuanto a sus deformaciones laterales o a sus límites a la deriva, ¿ya? Entonces, a veces para rigidizar una estructura es necesario introducir un elemento rigidizante, un elemento ariostrante, ¿no? Que podría ser un muro en algún lugar. Lógicamente, los muros se deben colocar en forma simétrica, ¿no? En lugares donde se pueda, ¿no? Podemos colocar, bueno, aquí tal vez no tengo mucha simetría, pero podemos colocar en algunos lugares, ¿no? Especiales. Por ejemplo, podemos colocar aquí un muro y también teníamos que colocar acá para que haya simetría y lógicamente, y también tendría que colocar aquí y acá. Entonces, así es rigidizado en esta dirección. Pero ¿qué hay en la otra dirección? Capaz es necesario, o no sé si no es necesario. Si fuera necesario, también debería colocar aquí algunos elementos rigidizantes. Podría ser, por ejemplo, acá, aquí y acá. Si la arquitectura me permite, fíjense ustedes, yo estoy colocando acá unas pantallas o unos muros. Lo que van a hacer es resistir las cargas laterales, así como están viendo, en una dirección y en la otra dirección. O también se puede hacer en el medio, ¿sí? Donde están los ascensores, pero bueno, aquí el medio yo no lo tengo muy bien definido, pero también se podía hacer en el medio. Pero el detalle, o también se puede hacer acá, ¿no? En vez de aquí, se podía hacer aquí y aquí, digamos. Y ya no esto, ya no es necesario.